Jack Stone y el hombre lobo. Cuando el coronel Benjamin Reed desapareció durante una inspección rutinaria de las cercas en su rancho de Montana, la partida de búsqueda solo encontró su sombrero colgando de la rama de un árbol y unas enormes marcas de garras hundidas profundamente en la tierra. Las huellas no pertenecían a ningún animal conocido. El rastro de sangre se internaba en las colinas, donde algo antiguo y hambriento estaba esperando. Pero el peón del rancho, Jack Stone, reconoció las señales de inmediato, y las balas de plata ocultas en su baúl sugerían que no era la primera vez que había cazado algo que antes fue humano. En el corazón profundo de Montana, donde el viento de las grandes llanuras arrastra olor a heno, óxido y tierra seca, y donde los caminos de polvo desaparecen en horizontes interminables, el rancho Santa Rita se alzaba como un monumento a la prosperidad de la frontera. El coronel Benjamin Reed, un hombre curtido de 70 años cuya espalda seguía tan recta como un roble a pesar del peso de los años, dirigía 300 cabezas de ganado y daba trabajo a 2 docenas de familias que dependían del rancho para sobrevivir. La propiedad estaba aislada, rodeada de pinares y cañones bajos atravesados por arroyos que en verano se reducían a simples susurros, lo bastante lejos de la civilización como para que las noticias llegaran despacio y los problemas exigieran soluciones personales. En una noche de agosto bañada por la luna, cuando la luz plateada transformaba el paisaje en un mundo de sombras y tierra resplandeciente, el coronel Reed no regresó de su inspección habitual de las cercas del Pasto Norte. Los peones esperaron hasta el amanecer, con la ansiedad creciendo dentro de ellos a medida que pasaban las horas. Buscaron su caballo. Gritaron su nombre hasta que sus voces se quebraron y se deshicieron en el aire frío de la mañana. Pero no encontraron nada, salvo preguntas para las que no existían respuestas tranquilizadoras. Lo que hallaron, en cambio, les heló la sangre. El viejo sombrero de cuero del coronel colgaba de la rama de un enebro como una oración olvidada, balanceándose suavemente con la brisa matinal. Más allá, hundidas profundamente en el barro arcilloso, había huellas como jamás habían visto antes. Pisadas enormes, con garras que abrían la tierra como cuchilladas. Manchas oscuras, que bien podían ser sangre, formaban un rastro siniestro que subía hacia las colinas, donde la neblina de la mañana parecía aferrarse más tiempo del que debería. Los vaqueros, hombres forjados por el sol y el trabajo duro, acostumbrados a la dureza de la vida fronteriza, se sintieron sacudidos de una forma inusual. Algunos argumentaron que debían cabalgar hasta el pueblo más cercano en busca de ayuda. Otros insistieron en organizar una partida de búsqueda con antorchas y sabuesos. Pero Samuel Rohr, el capataz del rancho, que conocía cada palmo de aquella tierra desde que era niño, negó con la cabeza canosa, con una expresión cargada de un conocimiento que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Esto no lo hizo ni un hombre ni una bestia común, dijo, y en su voz pesaban miedos antiguos. Esto es otra cosa por completo. Entre los hombres reunidos estaba Jack Stone, un hombre de poco más de 30 años, delgado como el alambre de púas, pero casi igual de duro, marcado por el sol y surcado por cicatrices de experiencias que nunca compartía con nadie. Había llegado al rancho Santa Rita 5 años atrás, arrastrado desde las llanuras de Kansas con poco más que su habilidad con el ganado, su conocimiento del terreno y una tendencia a la soledad que los otros peones habían aprendido a respetar. Mientras los demás mataban el tiempo jugando a las cartas y compartiendo whisky, Jack prefería trabajar solo, remendando arreos y cuidando su equipo con una devoción casi religiosa. Jack no era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, los demás escuchaban. Había algo en su autoridad silenciosa que imponía atención sin exigirla. Ahora, mientras los otros debatían cuál debía ser el siguiente paso, él dio un paso al frente y pidió examinar las huellas. Se agachó junto a las marcas misteriosas y permaneció allí largos minutos, estudiando cada detalle con la intensidad de un hombre que lee las escrituras. Sus dedos flotaron sobre las marcas de las garras. Siguieron los bordes de las manchas de sangre. Examinaron la forma en que la tierra había sido removida. Cuando Jack se incorporó por fin, escupió en el polvo y habló apenas por encima de un susurro, más para sí mismo que para los hombres que lo observaban. «Hombre lobo». La risa nerviosa que siguió a su declaración murió con rapidez cuando vieron su cara. No era una broma nacida de la superstición rural ni un intento de aliviar el temor que se había asentado sobre el rancho como niebla matinal.
Los rasgos curtidos de Jack mostraban la gravedad de una certeza absoluta, y algo más, un cansancio familiar que sugería que ya había recorrido antes ese sendero oscuro. «Espera un momento, Jack», dijo Samuel Rohr, aunque a su voz le faltaba convicción. «Estás hablando de cuentos de fogata y de historias para asustar niños. Tiene que haber una explicación razonable para lo que le pasó al coronel». Los ojos pálidos de Jack, del color del cielo de invierno, se clavaron en el capataz con una intensidad incómoda. «¿Tú ves algo razonable en esas huellas, Sam? ¿Ves algo razonable en cómo se extendió esa sangre o en cómo esas marcas de garras se hunden más de lo que podría hacerlo cualquier oso o lobo?» Señaló la tierra removida. «Yo ya he visto esto antes. Más veces de las que quisiera recordar». Los peones más jóvenes intercambiaron miradas inquietas. Tom Bradley, apenas de 21 años y todavía con cierta blandura en los rasgos a pesar de llevar 2 años trabajando en el rancho, dio un paso adelante con la valentía propia de la juventud. «Incluso si esas cosas existieran, y no existen, ¿qué se supone que tendríamos que hacer? ¿Empezar a creer en monstruos?» Jack volvió aquella mirada perturbadora hacia el muchacho. «Muchacho, creer no cambia lo que es real. Creas o no en las serpientes de cascabel, igual te muerden. Pero creer te ayuda a prepararte para lo que viene». «¿Y qué es exactamente lo que crees que viene?», preguntó Samuel, aunque algo en su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. «Volverá», dijo Jack con la certeza de una profecía. «Esta noche, mañana por la noche, no importa. Ya probó. Ya marcó el territorio. Y no va a detenerse con el coronel». Paseó la mirada por el círculo de rostros, viendo cómo el miedo empezaba a reemplazar al escepticismo. «Sea lo que sea que lo agarró, sigue ahí fuera. Y tiene hambre de algo más que ganado». El sol de la mañana siguió subiendo, pero las sombras alrededor del grupo parecían hacerse más profundas. Se levantó una ráfaga de viento que traía consigo el olor de algo incorrecto. No era exactamente muerte, ni exactamente podredumbre, pero sí algo que inquietaba a los caballos y hacía que los instintos gritaran advertencias. «Supongamos que tienes razón», dijo Samuel lentamente. «¿Qué se supone que hace un hombre contra una cosa así? ¿Cómo lucha alguien contra algo que no debería existir?». Jack volvió a ponerse el sombrero y se giró hacia los edificios del rancho. El movimiento señaló el final de la discusión. «Igual que peleas contra cualquier cosa que amenaza lo que es tuyo», dijo por encima del hombro. «Con cuidado, y con las herramientas correctas». Mientras los hombres se dispersaban hacia sus tareas, cargando con murmullos y miradas preocupadas, ninguno notó cómo la mano de Jack se movía instintivamente hacia su costado, donde, bajo la camisa de trabajo, una vieja cicatriz dibujaba una media luna a lo largo de sus costillas. Un recordatorio permanente de una noche lejana en la que había aprendido que los monstruos eran reales, y que a veces los hombres buenos eran llamados a convertirse en algo más oscuro para proteger a otros de la oscuridad. Extendía por el suelo y reflejaba la luz de la luna como un espejo negro. «Dios santo, misericordioso», susurró Tom Bradley, con el rostro pálido bajo la luz de las lámparas. «¿Qué clase de animal hace algo así?». Jack se arrodilló junto al cadáver más cercano, con el gesto endurecido. Las heridas eran enormes, infligidas por garras que podrían haber pertenecido a un oso grizzly, si los osos cazaran con la crueldad calculada de un depredador humano. Pero había otros detalles que hablaban de algo mucho peor que cualquier criatura natural. Desgarros en la carne que no seguían ningún patrón lógico, como si el asesino se hubiera tomado el tiempo de torturar a sus víctimas antes de darles el golpe final. «La misma cosa que se llevó al coronel», dijo Jack en voz baja, poniéndose de pie y limpiándose las manos en los pantalones. «Solo que ahora está perdiendo el miedo». Samuel Rohr se acercó con varios hombres más, todos con el rostro apretado por el miedo y la rabia. «La cerca del lado norte quedó hecha pedazos», informó. «Lo que sea que hizo esto no saltó por encima. La atravesó como si estuviera hecha de papel». Jack caminó hacia la sección destruida, donde los postes de madera habían sido partidos como astillas y el alambre de púas yacía retorcido en formas imposibles. El suelo contaba la misma historia que antes. Pisadas enormes hundidas en la tierra. Garras que habían arañado el barro. Salpicaduras de sangre demasiado oscuras bajo la luna. Pero esta vez había algo nuevo. Atrapado en los restos astillados de un poste de la cerca,
ondeando con la brisa nocturna como una bandera macabra, había un trozo de tela. Dak lo extrajo con 2 dedos. Era un pedazo de camisa a cuadros empapado en sangre que ya empezaba a secarse negra por los bordes. El estampado le resultó familiar. Coincidía con la camisa que el coronel Reed llevaba la noche en que desapareció. «¿Eso es?», empezó Samuel, pero se interrumpió cuando lo comprendió. «Parte de la camisa del coronel», confirmó Dak, alzando la tela ensangrentada para que todos la vieran. «Pero esto no se arrancó durante el primer ataque. Esto es reciente». Dejó que la implicación se asentara antes de continuar. «Sea lo que sea aquello, todavía no ha terminado con él». Los hombres quedaron inmóviles, asimilando la sugerencia horrible de que su antiguo patrón pudiera seguir vivo en alguna parte, sufriendo una clase de tormento imposible a manos de la criatura que se lo había llevado. El viento volvió a alzarse, llevando consigo un olor que les hizo arrugar la nariz con repulsión instintiva. El olor de la corrupción y de la violencia parecía brotar de la propia tierra donde se había producido el ataque. «Tenemos que organizar una partida de caza», declaró Pete Hawkins, uno de los peones más viejos. «Rastrear esa cosa y matarla antes de que vuelva a hacerlo». Dak negó con la cabeza despacio. «Una cacería normal no va a detener esto. Si salen tras ello con armas corrientes y métodos corrientes, lo único que conseguirán será enfurecerlo. Y créanme, no quieren ver lo que hace cuando se enfurece». «Entonces, ¿qué propones?», exigió Samuel. «No podemos quedarnos sentados esperando a que nos vaya quitando a uno por uno». Dak alzó la vista hacia la luna llena, cuya luz convertía todo en plata y negro. «Les sugiero que esta noche se queden cerca de los edificios. Mantengan las lámparas encendidas y los rifles cargados. Al amanecer, yo me encargaré. A mi manera». El día transcurrió con una tensión inusual. El ganado parecía más nervioso que de costumbre, y hasta los caballos mostraban señales de inquietud, moviendo las orejas constantemente hacia sonidos que los sentidos humanos no podían detectar. A medida que se acercaba la tarde y el cielo se teñía de rojo y oro, todos descubrían que sus miradas volvían una y otra vez hacia las colinas donde el coronel había desaparecido, donde algo aguardaba la llegada de la noche. El ataque llegó con la brutalidad repentina de una tormenta de verano. Poco después de la medianoche, cuando la luna llena colgaba alta y brillante sobre el rancho, la noche estalló en caos. El sonido comenzó como un rumor grave que parecía salir de la misma tierra, y fue creciendo hasta convertirse en un rugido capaz de hacer temblar los edificios del rancho. Luego llegaron los gritos del ganado. No eran los mugidos familiares de animales asustados, sino chillidos de terror puro que ninguna criatura doméstica debería emitir. Dak se incorporó de golpe en su litera, completamente despierto con la claridad afilada de unos instintos de supervivencia entrenados durante años. A su alrededor, su compañero de camastro se removió, confuso y desorientado. Pero Jack ya estaba alcanzando sus botas y el rifle que mantenía siempre a distancia de un brazo. Los sonidos del exterior dibujaron una imagen nítida en su mente. Algo estaba descuartizando al ganado con una crueldad deliberada, con un placer salvaje. Para cuando los hombres llegaron al corral, la carnicería ya era insoportable. 3 novillos de primera yacían despedazados con una precisión casi quirúrgica. Sus cuerpos estaban abiertos y esparcidos sobre el barro. Pero aquello no era la matanza eficaz de un depredador en busca de alimento. Era destrucción por el puro placer de destruir. Una demostración de poder y desprecio que hablaba de una inteligencia detrás de la violencia. El ganado superviviente se apretaba contra la cerca del fondo, con los ojos completamente blancos por el pánico, mugiendo y empujándose unos a otros en un intento desesperado de huir. Varios se habían lastimado en el caos, añadiendo su sangre al charco que se. Amelia Reed llegó al rancho justo cuando el sol pintaba el cielo oriental con vetas tímidas de rosa y oro. La noticia de la desaparición de su padre le había llegado en el pueblo por canales oficiales y también por susurros, y había cabalgado toda la noche para llegar al Santa Rita. A los 40 años, tenía la clase de belleza práctica que forja la vida en la frontera, facciones fuertes curtidas por el viento y el sol, ojos inteligentes que no dejaban escapar nada y la postura segura de una mujer acostumbrada a manejar las crisis. Desmontó frente a la casa principal con la fluidez de alguien nacido sobre una silla de montar,
el vestido de viaje ya cubierto de polvo. Samuel Rohr la recibió al pie del porche, con el sombrero entre las manos y la expresión cuidadosamente controlada para no mostrarle lo peor de sus temores. «Señorita Amelia», dijo, usando el nombre de infancia que había sobrevivido a los años de matrimonio y a su posterior viudez. «Lamento que haya tenido que venir bajo estas circunstancias». «¿Dónde está?», preguntó ella con la tensión controlada de alguien que lucha por no dejarse arrastrar por el pánico. «Tu mensaje decía que estaba desaparecido, pero seguro que ya han encontrado algún rastro». «Mi padre no desaparece así como así». Samuel miró hacia el corral, donde varios hombres seguían limpiando el desastre de la noche. «Encontramos su sombrero ayer por la mañana, y ha habido novedades. Quizá debería sentarse primero». «Me quedaré de pie». «Gracias». Su mandíbula se tensó con una dureza que recordó intensamente a Samuel la terquedad de su padre. «Dime qué ha pasado». Antes de que él pudiera responder, Jack Stone salió del barracón con el rifle en la mano y avanzó con el paso decidido de un hombre que se prepara para un asunto serio. Amelia lo estudió de inmediato, observando la forma en que se movía, alerta, competente, pero con una corriente subterránea de peligro. «¿Quién es ese?», preguntó. «Jack Stone. Lleva aquí unos 5 años. Buen hombre con el ganado». «Más bien reservado», respondió Samuel, vacilando apenas. «¿Cree saber qué le pasó a su padre?». Amelia observó a Jack mientras se acercaba, fijándose en detalles que hablaban de experiencia dura, la forma en que sus ojos barrían constantemente el entorno, esa colocación inconsciente del cuerpo que le protegía la espalda, el cuidado obsesivo de su equipo, señales de una familiaridad con la violencia que se gana peleando por la vida. «Señora», dijo Jack, tocándose el ala del sombrero en un saludo respetuoso. «Siento lo de su padre. Era un buen hombre y un patrón justo». «¿Era?». La voz de Amelia se endureció. «Habla como si estuviera muerto». Jack sostuvo su mirada con calma, sus ojos pálidos cargados de una profundidad que ella no consiguió descifrar. «Creo que lo está, señora. O al menos, ya no es lo que era». Señaló hacia el corral destrozado. «Lo que se lo llevó volvió anoche. Mató 3 novillos y dejó más señales». Amelia miró hacia donde él indicaba, viendo las manchas de sangre y la tierra levantada que contaban su propia historia. El rostro se le puso blanco al asimilar las implicaciones, pero mantuvo la voz firme. «Entonces debemos llamar al sheriff inmediatamente. Organizar grupos de búsqueda. Traer profesionales que sepan rastrear animales peligrosos». «Eso no servirá», dijo Jack en voz baja. «El sheriff es un buen hombre, pero no está preparado para un problema de esta clase. Tampoco sus ayudantes, ni los cazadores profesionales, ni nadie más en quien esté pensando». «Y supongo que usted sí», dijo Amelia, con un tono teñido de escepticismo y desesperación creciente. «Sí, señora. Yo sí». Algo en aquella sencillez la hizo dudar. Amelia había tratado con suficientes hombres como para saber cuando uno estaba intentando impresionarla con una bravuconada vacía. Y aquello no era eso. Jack Stone hablaba con la autoridad tranquila de quien sabe exactamente de lo que está hablando, como si estuviera comentando el clima y no reclamando experiencia en asuntos que rozaban lo imposible. «Explíqueme exactamente con qué cree que estamos lidiando», pidió. Jack echó un vistazo a los hombres que escuchaban y volvió a fijarse en ella. «Con algo que antes fue humano. Algo que caza de noche y se esconde de día. Algo que las balas normales no pueden detener». Hizo una pausa breve, sopesando las palabras. Su padre fue llevado por un hombre lobo, y ahora se ha convertido en uno. El silencio que siguió solo fue roto por el viento de la mañana y el mugido nervioso del ganado a lo lejos. Amelia se quedó mirando a Jack un largo momento, el rostro atravesando incredulidad, rabia y por último una especie de cálculo desesperado. «Eso es imposible», dijo, aunque a su voz le faltaba firmeza. «Sí, señora. Debería serlo. Pero las cosas imposibles ocurren con más frecuencia de la que a la gente le gusta admitir, especialmente aquí fuera, donde las reglas antiguas todavía siguen vigentes». La voz de Jack se mantuvo suave, pero inflexible. «La pregunta ahora es si está dispuesta a dejarme manejar esto como debe hacerse, o si prefiere ver morir a más gente mientras espera una ayuda que no va a llegar». El baúl cerrado con llave bajo la litera de Jack había permanecido intacto durante 5 años,
oculto bajo mantas gastadas y cubriéndose de polvo mientras él intentaba convencerse de que sus días de cazador habían terminado. Ahora, mientras los otros peones le daban espacio y privacidad, Jack se arrodilló junto a aquel peso familiar de su pasado y forzó la cerradura oxidada con unas manos que recordaban cada detalle a pesar de los años transcurridos. La tapa se abrió con el crujido de unas bisagras viejas, liberando olor a aceite de arma, cuero antiguo, plata bendita y algo más. Algo que hablaba de fines sagrados y de necesidades terribles. Las manos de Jack se movieron con precisión reverente mientras sacaba cada objeto y lo depositaba sobre la litera como un sacerdote preparando el altar. Primero apareció el rifle, un Winchester modificado especialmente por un armero de Denver que había comprendido la naturaleza del trabajo de Jack. La culata llevaba pequeñas cruces talladas profundamente en la madera y rellenas con hilo de plata. El cañón había sido bendecido por 3 ministros distintos antes de que Jack lo considerara digno de su propósito. Había llevado el arma a un sacerdote católico en Kansas, a un predicador metodista en Colorado y finalmente a un hombre medicina lakota que entendía mejor que la mayoría la realidad de las criaturas que caminan entre mundos. Después llegó la munición. Balas que él mismo había fundido a partir de plata derretida de cruces, candelabros y otros objetos sagrados donados por creyentes que habían conocido la oscuridad y sobrevivido. Cada proyectil había sido bendecido por separado y envuelto en un trozo de tela blanca con inscripciones latinas ya desvaídas. Jack había pasado muchas noches aprendiendo las palabras correctas, los rituales adecuados, comprendiendo que la diferencia entre la plata bendita y el metal ordinario solía significar la diferencia entre salvar vidas y convertirse en otra víctima. El cuchillo era su posesión más preciada. Una hoja forjada por un artesano que había aceptado historias como pago en lugar de oro. El acero conservaba un filo que parecía brillar débilmente a la luz de la lámpara, mientras que la incrustación de plata a lo largo de la acanaladura capturaba reflejos como si retuviera luz de estrellas. La empuñadura estaba envuelta en cuero empapado en agua bendita de 3 confesiones distintas, y atada con alambre que Jack había retorcido mientras recitaba oraciones en idiomas que apenas entendía, pero en los que confiaba por completo. Tom Bradley, el más joven de los peones, observaba desde la puerta con los ojos muy abiertos. «Jack, ¿qué es todo eso?» «Herramientas», respondió Jack sin mirarlo mientras cargaba el rifle con cuidado deliberado. «Todo oficio tiene sus herramientas. Pero eso no es equipo de caza normal», insistió Tom. Eso es cosa religiosa, ¿verdad?» Jack levantó la vista por fin, y sus ojos pálidos cargaban el peso de demasiadas experiencias. «Muchacho, cuando cazas algo que antes rezaba en la iglesia los domingos por la mañana, la religión se convierte en lo más práctico del mundo». Samuel Rohr se acercó por detrás de Tom, el rostro grave. «Ya has hecho esto antes», dijo. No era una pregunta. Más veces de las que quise, menos veces de las que debería haber hecho. Jack deslizó el cuchillo en la funda del cinturón. El peso familiar se asentó contra su cadera como un viejo amigo que regresaba. «Empecé cuando era más joven que Tom. Aprendí por las malas que hay cosas en este mundo que no siguen las reglas que la gente decente espera que existan». «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó Samuel. «Las balas de plata, las bendiciones, la forma correcta de manejar algo así». Jack guardó silencio un largo momento, ocupado con los preparativos finales mientras la mente viajaba visiblemente hacia tiempos más oscuros. «De un hombre que me salvó la vida cuando yo era demasiado estúpido para salvarme solo. Un viejo alemán llamado Heinrich, que llevaba haciendo este trabajo desde antes de que yo naciera. Me enseñó que los monstruos son reales, pero también lo es el poder de detenerlos, si estás dispuesto a pagar el precio». «¿Qué precio?», preguntó Tom, aunque su voz dejaba claro que no estaba seguro de querer oír la respuesta. Jack se puso de pie, comprobó el mecanismo del rifle una última vez y se lo colgó al hombro. «El precio de saber que el mal es real y personal. El precio de cargar con herramientas que la mayoría consideraría locura. El precio de alejarte de toda cosa buena en tu vida porque este trabajo te sigue a donde vayas». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y metió la mano una vez más en el fondo del baúl. Lo que sacó hizo que Tom retrocediera involuntariamente. Un rosario de plata y madera negra, con un crucifijo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Jack besó la cruz antes de guardársela en el bolsillo.
El precio más importante, continuó, apenas por encima de un susurro, es saber que, a veces, la única forma de salvar a alguien que te importa es matarlo antes de que mate a otra persona. El peso de aquellas palabras cayó sobre los hombres como una ráfaga helada, trayendo consigo el entendimiento de que, pasara lo que pasara después, todos quedarían marcados por ello de una forma que aún no podían imaginar. Afuera, el sol siguió trepando hacia el cenit, pero la noche volvería, y con ella la criatura que alguna vez había sido el coronel Benjamin Reed. Dak caminó hacia la puerta y luego se volvió por última vez. Pase lo que pase esta noche, quédense en el barracón. Mantengan las lámparas encendidas y las puertas atrancadas. Y si oyen algo que suene como el coronel pidiendo ayuda, no respondan. Ni siquiera escuchen demasiado. Hizo una pausa. Esa cosa sabe usar su voz. Pero las palabras que diga, ya no serán suyas. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo de Montana con tonos púrpura y dorados, Jack Stone completó sus preparativos finales. Había pasado el día estudiando el terreno más allá del rancho, memorizando rutas de escape e identificando lugares donde una criatura de fuerza sobrenatural podría esconder su guarida. Las huellas conducían de forma constante hacia el norte, a una región quebrada donde afloramientos de granito formaban cuevas naturales y el bosque espeso de pinos daba cobertura a las cosas que prefieren la oscuridad. Amelia Reed había intentado convencerlo de que esperara ayuda, de dejarla cabalgar hasta el pueblo y volver con hombres armados que pudieran respaldarlo. Dak se había negado con una firmeza tranquila, explicándole que más gente solo significaría más víctimas cuando las cosas salieran mal. Y, según su experiencia, siempre salían mal al menos una vez antes de salir bien. No entiendo por qué tienes que hacer esto solo, había protestado ella, con la frustración dibujada en la dureza de sus ojos. Se supone que hay fuerza en el número. No con este tipo de caza, había respondido Jack. Un hombre lobo puede oír un latido a 100 yardas. Puede oler el miedo al doble de esa distancia. Más hombres significan más ruido, más olor y más oportunidades para que sepa que vamos tras él. Y cuando sabe que vienes, deja de ser la presa y se convierte en el cazador. Ahora, cuando la última luz desapareció del cielo occidental, Jack avanzó por el bosque con el silencio cuidadoso de un hombre cuya vida había dependido muchas veces de su capacidad para volverse invisible. El rifle modificado colgaba de su espalda y el cuchillo de plata descansaba en su cadera. Ambas armas estaban al alcance de la mano, pero sujetas para no producir ruido accidental. Cada paso era colocado con precisión deliberada, evitando ramas secas y piedras sueltas que pudieran delatarlo. El rastro era fácil de seguir, incluso en la oscuridad creciente. La criatura no había hecho ningún intento por ocultar su paso. Ramas partidas, huellas hondas y mechones ocasionales de pelo áspero atrapados en espinas. Jack leía aquellas señales como palabras sobre una página, construyendo la imagen de algo poderoso, confiado y cada vez más temerario en su hambre de violencia. Lo primero que le golpeó fue el olor, una mezcla de corrupción y almizcle salvaje que le quemó las fosas nasales y le contrajo el estómago en una repulsión instintiva. Era el olor de algo que había abandonado su humanidad, pero que conservaba la inteligencia suficiente como para resultar aún más peligroso. Jack había aprendido a reconocer aquella combinación años atrás, y nunca dejaba de despertar recuerdos que prefería olvidar. El bosque se espesó a medida que ascendía hacia las colinas. Los pinos formaban un dosel tan denso que ni siquiera la luz de la luna llena lograba filtrarse bien hasta el suelo. Jack avanzaba ya casi por tacto e instinto, siguiendo el olor cada vez más fuerte y el sonido de algo grande moviéndose con inquietud entre los árboles por delante. Cuando por fin encontró la guarida, superó incluso sus peores expectativas. La criatura había elegido un claro natural rodeado por paredes de granito, al que solo se podía acceder por un paso estrecho entre dos enormes rocas. El espacio más allá estaba cubierto de huesos, algunos de animales, otros, inquietantemente humanos en tamaño y forma, todos mondados y esparcidos con la indiferencia casual de una bestia que marca territorio. En el centro del claro, los restos de varias hogueras indicaban que la inteligencia que aún conservaba la criatura era suficiente para recordar ciertos consuelos humanos. Pero fueron los trofeos lo que hizo que la sangre de Jack se enfriara. Colgados de las ramas de los árboles que rodeaban el claro había trozos de ropa,
todos manchados de sangre y desgarrados como si hubieran sido arrancados por la fuerza. Dak reconoció varias prendas. Un par de botas que habían pertenecido a un viajante desaparecido 2 meses atrás. Un vestido de mujer que coincidía con la descripción de una maestra que desapareció entre 2 pueblos. Y, colocado de forma prominente en el centro de la colección, el distintivo chaleco de cuero del coronel Reed. La criatura no solo mataba, coleccionaba. Guardaba recuerdos de sus víctimas como un asesino en serie construyendo un santuario a su propia obra. Aquello sugería un nivel de crueldad deliberada que hacía el trabajo de Jack a la vez más fácil y más difícil. Más fácil, porque ya no tenía que preocuparse por salvar lo que quedara de la humanidad del coronel. Más difícil, porque se enfrentaba a algo que había abrazado por completo su naturaleza monstruosa. Un sonido lo dejó inmóvil. El roce suave de garras contra piedra, procedente de algún punto por encima y detrás de él. Jack había estado tan concentrado en el claro que no se le había ocurrido pensar en la posibilidad de cuevas abiertas en la pared de granito. Ahora, al girarse lentamente hacia el sonido, comprendió su error. 2 ojos reflejaban la luz de la luna desde una repisa de roca a unos 20 pies de altura. Ojos amarillo pálido, con demasiada inteligencia y demasiado poca humanidad. La criatura lo había estado observando. Quizá durante varios minutos, estudiando sus movimientos y planeando el ataque con la paciencia de un depredador que comprende perfectamente sus ventajas. «Baja», susurró Dak, moviendo la mano hacia el rifle con lentitud. «Terminemos con esto». El gruñido que respondió pareció surgir de todas partes a la vez, rebotando en las paredes de granito y llenando el claro con la promesa de la violencia. Cuando la criatura se movió al fin, lo hizo con una velocidad y un silencio imposibles, dejándose caer de su escondite como una sombra convertida en forma mortal. La cosa que aterrizó en el claro frente a Jack Stone apenas se parecía al hombre que una vez fue. Erguida por completo, rozaba los 8 pies de altura. Su cuerpo combinaba los peores aspectos de la inteligencia humana con los instintos depredadores de un animal. Estaba cubierto de un pelaje oscuro y áspero que parecía absorber la luz de la luna, mientras que el rostro presentaba una mezcla espantosa de rasgos lupinos superpuestos sobre una estructura ósea inquietantemente humana. Pero fueron los ojos los que confirmaron los peores temores de Jack. Ojos azul pálido que él reconocía de innumerables conversaciones sobre el precio del ganado y el estado del tiempo, ahora ardiendo con una inteligencia torcida, ajena y hambrienta. Sí, aquello era de verdad el coronel Benjamin Reed, transformado en una versión de pesadilla de sí mismo, pero conservando la memoria humana suficiente como para hacer aún más trágico su estado actual. «Coronel», dijo Jack en voz baja, con el rifle preparado, pero todavía sin apuntar del todo. «Sé que puede entenderme. Sé que todavía queda algo humano ahí dentro». La criatura ladeó su enorme cabeza, estudiándolo con una intensidad que era a la vez animal y profundamente humana. Cuando habló, la voz fue una mezcla rota del barítono familiar de Reed y algo completamente bestial. «Dak Stone». Las palabras salieron despacio, como si hablar exigiera un esfuerzo enorme. «Buen trabajador. Leal». Los labios de la criatura se retiraron en algo que parecía el intento de una sonrisa, revelando dientes hechos para desgarrar carne. «Todavía leal. Lo suficiente como para sacarlo de su miseria», respondió Dak, levantando el rifle hasta el hombro. «Lo suficiente como para asegurarme de que no le haga daño a nadie más». La criatura que había sido Reed soltó un sonido a medio camino entre la risa y el aullido. «¿Daño? Recuerdo el dolor. Recuerdo luchar contra esto cada noche. Luchar». La voz se volvió más fuerte, más humana durante un instante. «Pero el hambre siempre gana. Siempre». El dedo de Jack encontró el gatillo, pero algo en la voz de la criatura lo hizo vacilar. «¿Cuánto tiempo lleva luchando contra ello, coronel?» «Meses». La consciencia humana de Reed pareció salir un poco más a la superficie, trayendo consigo una lucidez terrible. «Empezó después de aquel viaje a Denver. Algo me atacó en el camino de vuelta. Creí que había sido solo el ataque de un lobo, pero la herida». La criatura levantó uno de sus brazos inmensos y mostró una marca de mordida cicatrizada con forma de media luna. «Sanó demasiado rápido. Me cambió. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Podríamos haber intentado ayudar».
La risa de la criatura fue amarga y rota. ¿Ayuda? ¿Crees que hay ayuda para esto? Lo intenté todo, Jack. Recé hasta que me sangraron las rodillas. Visité a todos los médicos entre aquí y Colorado. Incluso fui a ver a un sacerdote en Billings que decía entender estas cosas. Los ojos de Reed se fijaron en el rifle de Jack con algo parecido al alivio. Me dijo que la única cura era una bala de plata y una oración por los muertos. La determinación de Jack vaciló. Aquello no era solo un monstruo que hubiera que destruir. Era un hombre bueno librando una batalla perdida contra fuerzas que escapaban a cualquier control humano. ¿Cuántas personas, coronel? Preguntó con la voz grave. ¿Cuántos ha matado? Demasiados. La confesión salió apenas como un susurro. La primera vez desperté a millas de casa, cubierto de sangre y sin recordar nada de lo que había hecho. Encontré el cuerpo después, un trampero que estaba acampado cerca de North Creek. Me dije a mí mismo que había sido un ataque animal, que yo solo había tropezado con la escena. A medida que hablaba, la transformación de Reed parecía fluctuar. Sus rasgos cambiaban entre lo humano y lo lupino, como si el estado de sus emociones afectara su forma física. Pero en el fondo lo sabía. Lo sabía. Y cada mes, cuando la luna llena se alzaba, trataba de encerrarme, de atarme, de hacer cualquier cosa para no herir a inocentes. Nunca funcionó. Esta cosa es demasiado fuerte. Los ataques al ganado eran práctica. Su voz volvió a volverse salvaje mientras la conciencia humana se hundía de nuevo y la bestia retomaba el control. Preparándome para presas mayores. Esperando el momento adecuado para tomar lo que realmente quería. Sus ojos se clavaron en Jack con un hambre depredadora. Siempre me pregunté a qué sabrías, Stone. Siempre sentí que había algo distinto en ti. El instante de conexión humana desapareció. En su lugar quedó el apetito calculador de un depredador supremo. Jack comprendió entonces que aquel regreso fugaz de la humanidad de Reed había sido una trampa. Una manera de hacerle bajar la guardia y acercarlo a la distancia necesaria para atacar. La criatura se tensó, sus músculos enormes endureciéndose bajo el pelaje oscuro. «Hora de morir, Jack Stone», rugió Reed, ya con una voz completamente inhumana. «Hora de alimentarse». El entrenamiento de Jack entró en acción en cuanto el hombre lobo se lanzó por el claro con una velocidad monstruosa. Apretó el gatillo y la bala de plata bendita golpeó a la criatura en el torso, haciéndola girar y estrellándola contra la pared de granito con una violencia capaz de quebrar huesos. El alarido de dolor y rabia del hombre lobo resonó por las colinas. Pero no fue un golpe mortal. Todavía no. La verdadera pelea acababa de empezar. La bala de plata había atravesado el hombro del hombre lobo, salpicando sangre negra sobre la pared de granito y aturdiéndolo un instante con la carga bendita. Pero los hombres lobo eran famosos por lo difíciles que resultaban de matar. Y el cuerpo transformado de Reed empezó a sanar casi de inmediato, cerrando la herida a ojos vista mientras la regeneración sobrenatural combatía el veneno del metal santo. Jack accionó el mecanismo del rifle para cargar otra bala bendita, pero el hombre lobo se recuperó más rápido de lo esperado. Con un rugido que desprendió pequeñas piedras de las paredes del cañón, Reed se lanzó de nuevo al ataque, esta vez bajo y veloz, usando su mayor alcance para intentar abrir las piernas de Jack con unas garras que habrían destripado a un caballo de parte a parte. Jack se arrojó a un lado, rodando detrás de una roca mientras aquellos talones afilados silbaban en el aire justo donde un instante antes había estado su torso. El impulso del hombre lobo lo llevó a estrellarse contra la pared rocosa con un estruendo como un trueno, pero giró con una gracia líquida y volvió al ataque de inmediato, sin darle a Jack tiempo para apuntar un segundo disparo. De un zarpazo, el rifle salió despedido de sus manos, dejando 4 surcos paralelos en la culata. El arma se deslizó por el claro y desapareció entre las sombras. Jack quedó armado solo con su cuchillo de plata y con las habilidades de combate que había acumulado durante años de caza sobrenatural. Frente a una criatura con la fuerza de 5 hombres y la velocidad de un depredador nato, esas habilidades parecieron de repente terriblemente insuficientes. Reed comenzó a rodearlo, con los ojos amarillos brillando de inteligencia y malicia, disfrutando de la situación de Jack. «Viniste aquí para salvarme, ¿verdad?», se burló el hombre lobo, con aquella voz perturbadora que mezclaba el habla humana con el gruñido animal.
Pensaste que podrías librar al viejo coronel de su miseria como a un caballo cojo. Dak sacó el cuchillo de plata. La hoja atrapó la luz de la luna y la devolvió en destellos que parecían hacer daño a los ojos del monstruo. Algo así, respondió, obligándose a mantener la respiración controlada y la voz firme. El miedo era un olor que los depredadores podían detectar a grandes distancias. Y en aquel momento, mantener la compostura era la única ventaja que le quedaba. Yo fui un buen hombre una vez, continuó Reed, estrechando el círculo a su alrededor. Peleé en 2 guerras. Ayudé a construir este territorio. Mantuve a mi familia y a mis hombres. ¿Sabes cuánto vale eso ahora? Nada. Todo aplastado bajo el peso de esta hambre que nunca termina. El hombre lobo amagó a la izquierda y atacó por la derecha con una velocidad cegadora. Jack apenas consiguió alzar el cuchillo a tiempo. La hoja de plata abrió un corte superficial en las costillas de Reed mientras aquellas garras terribles le cruzaban el pecho, desgarrando la camisa y abriendo 3 heridas paralelas que empezaron a sangrar de inmediato. Dak retrocedió tambaleándose, una mano apretada contra las heridas y la otra manteniendo el cuchillo entre él y su atacante. No estás luchando solo contra el monstruo, dijo Reed, con un eco de su antigua humanidad en la voz. Estás luchando contra aquello en lo que he elegido convertirme cuando el hambre aprieta demasiado. Y yo he elegido abrazarlo, Jack. He elegido dejar de luchar contra algo que se siente tan natural, tan poderoso. El siguiente ataque del hombre lobo fue una mancha de garras y colmillos que Jack apenas logró sobrevivir. Consiguió cortar el antebrazo de Reed con la hoja de plata, arrancándole otro rugido de dolor y rabia, pero recibió un golpe brutal en las costillas que lo lanzó por el suelo rocoso. Las estrellas estallaron en su visión cuando la cabeza le golpeó una piedra, y por un momento el mundo se volvió gris en los bordes. Reed podría haberlo rematado entonces, pero estaba saboreando la caza, prolongando la muerte de Jack para disfrutarla mejor. 23 personas, dijo casi con tono conversacional, erguido sobre él. Ese es el número de los que he matado desde que esto empezó. Hombres, mujeres, niños. El hambre no discrimina. Cada muerte vuelve más fácil la siguiente, hasta que empiezas a ansiar la caza en lugar de temerla. Jack rodó a un lado en el instante en que unas mandíbulas monstruosas se cerraban donde había estado su cabeza, y logró ponerse en pie con energía desesperada. Todavía tenía el cuchillo en la mano, pero sangraba por varias heridas y empezaba a sentir los efectos de la pérdida de sangre. La visión se le nublaba y sus reflejos ya no eran tan rápidos como necesitaba. Y lo peor, continuó Reed, avanzando otra vez, es que los recuerdo a todos. Cada cara, cada grito, cada instante en que comprendieron que la muerte estaba llegando y no había nada que pudieran hacer. Llevo su terror dentro, y alimenta a la bestia tanto como lo hizo su sangre. Aquella confesión encendió algo en la memoria de Jack. Algo que Heinrich le había dicho una vez sobre los hombres lobo que conservaban la consciencia humana durante la transformación. Eran los más peligrosos, porque combinaban el instinto animal con la astucia humana. Pero también eran los más vulnerables, porque su lado humano podía volverse contra ellos. Si los recuerdas a todos, dijo Jack, retrocediendo hacia la pared del cañón, entonces recuerdas también cómo se sentía cuando todavía estabas luchando contra esto. Recuerdas haber sido el tipo de hombre que preferiría morir antes que herir a inocentes. El avance del hombre lobo se frenó ligeramente. Ese hombre está muerto. No, dijo Jack con firmeza, apretando más el cuchillo de plata. Ese hombre está atrapado. Y quizá ya es hora de que alguien lo libere. La vacilación del hombre lobo duró solo un instante. Pero fue suficiente. Jack comprendió lo que tenía que hacer. Aquello no consistía solo en matar a un monstruo. Consistía en liberar a un hombre bueno de una maldición que lo había convertido en todo aquello contra lo que antes habría peleado. Ese conocimiento le trajo claridad, y un peso terrible de responsabilidad. La consciencia humana de Reed emergió otra vez, luchando con la bestia por el control de aquella forma compartida. No lo entiendes, dijo, con la voz cambiando entre el habla humana y el gruñido animal. Las cosas que he hecho, la gente que he matado. No hay perdón para eso. No hay vuelta atrás posible. Jack apoyó la espalda contra la pared del cañón, sosteniendo el cuchillo de plata preparado, aunque ya no únicamente como arma. Quizá no, admitió.
Pero si se puede terminar con esto antes de que mates otra vez. Si se puede elegir detenerse mientras todavía te queda fuerza para elegir. Lo intenté. La angustia de Reed era palpable. La forma del hombre lobo titubeaba bajo la presión de sus emociones. Que Dios me ayude. Lo intenté todo. Cadenas. Jaulas. Irme lejos de casa cada vez que la luna llena aparecía. Nada funcionó. Esta cosa es demasiado fuerte, demasiado hambrienta. Entonces deja que yo te ayude a acabar con esto, dijo Jack en voz baja. Déjame darte la paz que tú no puedes darte. Durante un instante, los rasgos de Reed se volvieron casi enteramente humanos. Jack vio el rostro del hombre al que había respetado y servido. El patrón justo. El hombre generoso con sus trabajadores. Pero aquella humanidad estaba siendo devorada desde dentro por algo que jamás se saciaría, que jamás podría domesticar. Amelia, susurró Reed, pronunciando el nombre de su hija como una oración. Está aquí, ¿verdad? Puedo olerla en el viento. Un olor fuerte, dulce. Su expresión cambió otra vez. La preocupación humana fue reemplazada por un interés depredador. Me pregunto a qué sabrá. Ese fue el momento en que Jack dejó de intentar salvar lo que quedara del alma de Benjamin Reed y se concentró por completo en destruir al monstruo que estaba usando su cuerpo. La hoja de plata brilló bajo la luna cuando Jack se lanzó hacia adelante, apuntando al corazón de la criatura con toda la fuerza y toda la habilidad que poseía. Los reflejos de Reed seguían siendo sobrenaturalmente rápidos, pero su lucha interior lo había vuelto una fracción más lento que antes. En lugar de un golpe mortal al corazón, la hoja de Jack se hundió profundamente en el pecho del hombre lobo, justo por debajo de la clavícula. La plata bendita quemó como ácido, lanzando a Reed a espasmos de agonía que fueron mitad aullido animal, mitad grito humano. Las garras del hombre lobo rasgaron la espalda de Jack, atravesando tela y piel como si fueran papel. Jack se aferró al mango del cuchillo con una fuerza desesperada, intentando hundirlo más mientras las manos poderosas de Reed se cerraban sobre su garganta y empezaban a apretar. Manchas negras bailaron ante sus ojos cuando el aire dejó de llegarle. El mundo comenzó a estrecharse hasta convertirse en un túnel de luz gris rodeado por una oscuridad creciente. Pero el entrenamiento de Heinrich también había contemplado aquella situación. ¿Qué hacer cuando la fuerza sola no basta? Cuando la única posibilidad de victoria exige aceptar la probabilidad de la propia muerte. Jack soltó el mango del cuchillo y sacó el rosario del bolsillo. La plata bendita y la madera negra se sintieron cálidas en la palma mientras lo presionaba contra la frente de Reed y empezaba a recitar la única oración que recordaba entera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El efecto fue inmediato y devastador. El hombre lobo soltó su garganta y retrocedió tambaleándose, arañándose el rostro mientras la plata bendita le abrazaba la carne. Del punto de contacto comenzó a salir humo, y los aullidos de Reed tomaron una nota de agonía desesperada que tenía poco que ver con el dolor físico. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Jack siguió avanzando con el rosario extendido como si fuera un arma. Cada palabra parecía golpear a Reed como un puñetazo, empujándolo hacia atrás contra la pared del cañón. En la tierra como en el cielo. La voz de Jack se volvió más fuerte, aunque la sangre le corría por la espalda desde las heridas. El cuchillo seguía sobresaliendo del pecho de Reed, y la hoja de plata trabajaba en su sistema sobrenatural como un veneno lento. Reed lanzó un último ataque desesperado, abalanzándose hacia adelante con la poca fuerza que le quedaba. Jack lo recibió con el rosario, todavía pegado a su frente, y durante un instante quedaron trabados en algo que era a la vez combate y abrazo. Jack terminó la oración en un susurro. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La forma del hombre lobo empezó a derrumbarse. La energía sobrenatural que sostenía la transformación, finalmente vencida por la combinación de veneno de plata y contacto con plata bendita, se quebró de golpe. El cuerpo de Reed se convulsionó una vez, luego otra, y finalmente quedó inmóvil entre los brazos de Jack. Cuando la transformación terminó, Jack se encontró sosteniendo el cuerpo desnudo y herido del coronel Benjamin Reed, humano una vez más, aunque muriendo por la hoja de plata que le había atravesado el pecho. Los ojos eran otra vez los suyos, azul pálido, llenos de una gratitud casi insoportable de contemplar.
Gracias, susurró Reed, con sangre espumeando en las comisuras. Gracias por liberarme. Dak sostuvo al hombre moribundo hasta que su respiración se detuvo y sus ojos quedaron quietos. Solo entonces se permitió llorar. Lloró por Benjamin Reed. Lloró por las 23 personas inocentes que habían muerto a causa de la maldición. Y lloró por la terrible necesidad que lo había obligado a matar a un hombre bueno para salvar a otros de un monstruo. El amanecer llegó lentamente al cañón, tiñendo las paredes de granito de rosa y oro de una forma obscenamente hermosa después de la violencia de la noche. Dak permaneció sentado junto al cuerpo del coronel durante casi una hora, viendo subir el sol mientras intentaba asimilar lo que había hecho y lo que le había costado. La fuerza sobrenatural del hombre lobo había desaparecido, dejando solo los restos mortales de un hombre que había librado una batalla perdida contra fuerzas más allá de su comprensión. El cuchillo de plata seguía sobresaliendo del pecho de Reed como una acusación, el metal bendito habiendo cumplido su labor con la finalidad que solo puede dar la muerte. Las heridas de Jack dolían, pero no eran mortales. Zarpazos paralelos en el pecho y la espalda que sanarían y se convertirían en cicatrices para sumarse a las muchas otras que ya arrastraba de años cazando lo sobrenatural. Más pesada que el dolor físico era la carga emocional de lo que había hecho. El conocimiento de que había matado a un hombre al que respetaba para destruir al monstruo en el que ese hombre se había convertido. Con una cuerda de su equipo improvisó un arnés rudimentario que le permitió arrastrar el cuerpo de Reed fuera del cañón sin dañarlo más. El viaje de regreso al rancho le llevó buena parte de la mañana, con paradas frecuentes para descansar y reajustar la carga. Para cuando alcanzó los edificios del Santa Rita, el sol se acercaba al cenit y la noticia de su regreso ya se había extendido entre los trabajadores. Amelia Reed lo recibió en la entrada principal, con el rostro pasando por alivio, dolor y comprensión al ver el cuerpo de su padre. Había pasado la noche esperando y rezando, oscilando entre la esperanza de que Jack regresara con noticias de un rescate y el temor de que la verdad fuera exactamente lo que él le había dicho que esperara. ¿Ha terminado?, preguntó, con la voz firme pese a las lágrimas que ya le bajaban por el rostro. Sí, señora. Ha terminado. Jack se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, ensangrentado y exhausto, pero conservando la dignidad que exigían ciertos momentos. Murió siendo él mismo, señorita Reed. Lo que fuera esa cosa, no pudo tocar lo que su padre era de verdad. No al final. Samuel Rohr y varios peones más se reunieron alrededor del cuerpo, con expresiones mezcladas de alivio y tristeza. Habían conocido a Reed como un patrón justo y un buen hombre, y su muerte, incluso siendo necesaria, representaba la pérdida de algo importante en sus vidas. ¿Qué le diremos a la gente?, preguntó Amelia. El sheriff querrá respuestas, y habrá preguntas sobre lo que pasó con las otras víctimas. Dak señaló hacia las colinas donde había encontrado la guarida de Reed. Hay pruebas ahí arriba. Efectos personales de la gente desaparecida durante los últimos meses. El sheriff podrá encontrar lo que necesita para cerrar esos casos sin que nadie tenga que explicar nada sobre hombres lobo y balas de plata. Volvió a mirarla directamente. Y su padre murió defendiendo su propiedad de un animal peligroso, lo cual, a su manera, es bastante cierto. Los detalles de cómo murió importan menos que el hecho de que murió protegiendo a otros. Ese era el hombre que era, señorita Reed. Así es como debería ser recordado. Jack ayudó a cavar la tumba en un punto de la colina elegido por Samuel, desde donde se veían los edificios del rancho. Lo bastante lejos del panteón familiar como para evitar preguntas. Lo bastante cerca como para mostrar respeto por el hombre que Reed había sido. Mientras trabajaban, Jack llevó a cabo los rituales que había aprendido de Heinrich. Esparció sal alrededor del lugar de la tumba. Enterró clavos de hierro en cada esquina. Y recitó oraciones en latín destinadas a asegurar que los muertos permanecieran muertos. El entierro fue simple, pero digno. Amelia habló de la vida de su padre, de su servicio a su país y a su comunidad, de su dedicación a construir algo duradero en la naturaleza de Montana. No mencionó la forma en que había muerto ni las circunstancias que habían vuelto esa muerte necesaria. Samuel Rohr añadió unas palabras sobre la justicia de Reed como patrón y su lealtad hacia quienes trabajaban para él. Jack permaneció en silencio durante toda la ceremonia, pero cuando los demás terminaron sus despedidas,
Dio un paso al frente y dejó una pequeña cruz de plata sobre la lápida. Por un hombre bueno que libró una batalla que nadie debería verse obligado a librar, dijo en voz baja. Que encuentre en la muerte la paz que le fue robada en vida. Cuando el grupo empezó a dispersarse para volver a sus tareas, con ese aire apagado de quien todavía procesa una pérdida, Jack comenzó a reunir sus pocas posesiones. Las balas de plata regresaron a sus envoltorios aceitados. El cuchillo bendito fue limpiado y enfundado. El rosario volvió a su lugar en la alforja de viaje. Tom Bradley, el joven peón que había observado con tanta fascinación los preparativos de Jack, se acercó con vacilación. Jack, he estado pensando en lo que dijiste ayer sobre el precio de hacer este trabajo. ¿Y vale la pena? Toda la soledad, todas las cosas horribles que tienes que ver y hacer. ¿Vale la pena salvar a gente que jamás sabrá de que la salvaste? Jack miró hacia la tumba reciente en la colina y después al rostro joven y sincero de Tom. Hazme esa pregunta dentro de 20 años, muchacho. Cuando hayas vivido lo suficiente para entender lo que significa que la gente buena duerma tranquila en sus camas. Se colgó la alforja al hombro y recogió el rifle. Por ahora, limítate a agradecer que haya personas dispuestas a pagar ese precio, valga la pena o no. El sol empezaba a inclinarse hacia el oeste cuando Jack Stone terminó de cargar sus escasas pertenencias sobre el caballo alazán que había comprado del remanente del rancho. El Santa Rita parecía pacífico bajo la luz de la tarde, sus edificios proyectando largas sombras sobre una tierra regada con sangre apenas 2 noches antes. La normalidad de la vida en el rancho ya empezaba a restablecerse. El ganado pastaba en los corrales lejanos. Los caballos dormitaban a la sombra. Y los sonidos del trabajo cotidiano resonaban desde establos y talleres. Amelia Reed se acercó mientras Jack ajustaba la última correa de la montura, con una expresión mezclada de gratitud y desconcierto. Llevaba un sobre en la mano y se lo tendió con visible incomodidad. Aquí está su paga hasta final de mes, más una gratificación por lo que hizo. No es mucho, teniendo en cuenta lo que nos ha dado, pero es lo que puedo permitirme ahora. Jack negó con la cabeza sin coger el sobre. No lo hice por dinero, señorita Reed. Su padre era un buen hombre y un patrón justo. Eso me basta como pago. Entonces, ¿por qué?, preguntó ella por fin, dando voz a la pregunta que había ido creciendo desde que conoció a aquel hombre extraño y peligroso. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cargas con una carga así cuando no hay recompensa, ni reconocimiento, ni nada más que soledad y violencia? Jack montó con la facilidad natural de un hombre que había pasado más tiempo a caballo que a pie. Se quedó sentado un momento en silencio, contemplando la inmensidad de las llanuras de Montana que se abrían hasta todos los horizontes. Cuando habló por fin, su voz arrastraba el peso de una sabiduría duramente ganada. ¿Alguna vez ha notado que ciertas personas parecen atraer los problemas, señorita Reed? Que algunas siempre terminan en el lugar equivocado, en el momento equivocado, enfrentándose a cosas que la mayoría nunca tiene que ver. Ajustó las riendas con manos expertas. Hace mucho tiempo comprendí que quizá eso no era mala suerte. Quizá era propósito. Amelia se protegió los ojos del sol y lo estudió. ¿Propósito? Hay cosas en este mundo que se alimentan de la gente decente. Cosas que cazan en la oscuridad y se esconden entre nosotros durante el día. La mayoría no está preparada para lidiar con eso. Tienen familias que proteger, negocios que sacar adelante, vidas normales que vivir. Los ojos pálidos de Jack se fijaron en las montañas lejanas. Pero algunos no tenemos vidas normales. A algunos nos toca hacer el trabajo feo que permite que otros duerman tranquilos por la noche. ¿Y quién te llama?, preguntó ella. ¿Dios? Jack soltó una risa corta y amarga. Si Dios está metido en esto, tiene un sentido del humor bastante raro a la hora de repartir su trabajo. No, señorita Reed. Creo que es más simple. El mal es real y es personal. Y hace falta alguien dispuesto a tratar personalmente con el mal para detenerlo. Samuel Rohr había estado escuchando desde una distancia respetuosa, y dio un paso adelante con el sombrero entre las manos. Jack, eres bienvenido a quedarte aquí. El coronel se ha ido, pero este rancho todavía necesita hombres buenos que entiendan la tierra. Le agradezco la oferta, Sam. De verdad. Jack reunió las riendas. Pero quedarse demasiado tiempo en un mismo sitio ablanda a un hombre.
Hace que olvide que el mundo es más grande y más oscuro que lo que alcanza a ver desde su propio porche. Se preparó para partir. Además, las historias corren. La gente oye rumores, susurros sobre pueblos donde el problema equivocado fue resuelto por el hombre adecuado. Y antes o después llega otro mensaje. Otro lugar donde alguien necesita ayuda con un problema que la ley no puede manejar. ¿Y cómo sabes a dónde ir?, preguntó Tom Bradley, acercándose con la curiosidad que lo definía. ¿Cómo encuentras esos lugares que necesitan ayuda? Dak tocó el ala del sombrero a modo de despedida. Igual que encuentras agua en el desierto, muchacho. Aprendes a leer las señales. Las cosas malas dejan huellas igual que las buenas. Solo tienes que saber qué buscar. Giró el caballo hacia la salida del rancho, luego se detuvo y volvió la vista al pequeño grupo de personas que, por un breve tiempo, se habían parecido más a una familia que nada de lo que había tenido en años. Cuídense unos a otros, dijo. Mantengan las luces encendidas al caer la noche y no anden solos cuando la luna esté llena. La mayoría de las cosas malas de este mundo le tienen miedo a los testigos y a la luz brillante. ¿Y tú?, llamó Amelia desde atrás. ¿A dónde irás? ¿Qué pasará cuando seas demasiado viejo o estés demasiado herido para seguir haciendo este trabajo? Jack guardó silencio tanto tiempo que ella llegó a preguntarse si la había oído. Cuando respondió, su voz apenas era audible sobre el viento de la tarde. Supongo que cuando llegue ese momento encontraré un lugar tranquilo donde echarme y dejar que alguien más joven cargue con el peso. Hasta entonces, hay trabajo por hacer y gente que necesita protección. Atravesó la puerta del rancho sin mirar atrás. Su figura se fue haciendo más pequeña contra el vasto telón de fondo de la naturaleza salvaje de Montana. El ritmo de los cascos se fue apagando poco a poco hasta deshacerse, dejando atrás solo los sonidos normales de un rancho en funcionamiento y el recuerdo de un hombre que había elegido caminar entre la luz y la oscuridad, defendiendo una de la otra. Cuando la tarde cayó sobre el Santa Rita, Amelia Reed siguió mirando el camino vacío hasta que Jack Stone desapareció por completo. Nunca volvería a verlo, pero lo recordaría toda la vida. No como al hombre que mató a su padre, sino como al hombre que salvó su alma y protegió a los demás del monstruo en que se había convertido. En algún lugar del crepúsculo, un coyote aulló a la luna naciente. Pero aquella noche, por primera vez en meses, solo era un coyote. 6 semanas después de que Jack Stone desapareciera en la naturaleza salvaje de Montana, llegó una carta al rancho Santa Rita. El sobre no llevaba remitente y estaba escrito con la letra cuidadosa de alguien acostumbrado a llevar asuntos delicados por correspondencia. Amelia Reed la abrió en la mesa de la cocina, mientras Samuel Rora guardaba cerca con el respeto de quien ya intuía el contenido. Señorita Reed, para cuando lea esto, estaré a varios cientos de millas de distancia, ocupándome de una situación cerca de la frontera con Colorado que requiere mis habilidades particulares. Quería que supiera que el asunto del que hablamos ha quedado completamente resuelto. Encontré y destruí la guarida donde tuvo lugar la transformación de su padre, junto con toda prueba física de lo ocurrido allí. Los efectos personales que recuperé pertenecían a 17 individuos distintos que habían desaparecido durante el último año. He dispuesto que dichos objetos sean descubiertos por las autoridades correspondientes de una manera que proporcione cierre a las familias implicadas sin levantar preguntas sobre las circunstancias reales de la muerte de sus seres queridos. También quiero que sepa que he estado en contacto con un sacerdote católico en Billings que se especializa en problemas espirituales poco comunes. El padre Martínez ha aceptado realizar bendiciones mensuales en la propiedad del rancho durante el próximo año como medida de precaución. Les dirá que se trata de simples servicios para honrar la memoria de su padre, pero cumplen un propósito más práctico. Espero que usted y los demás se encuentren bien y que el rancho prospere en los años venideros. Su padre fue un buen hombre que merecía un destino mejor, pero murió con el honor intacto. Recuérdelo por lo que fue, no por aquello en lo que se vio obligado a convertirse. Atentamente, J. Stone. Pede si alguna vez recibe noticias de desapariciones extrañas o ataques de animales poco habituales en su zona, envíe aviso al sheriff Hayes, en Billings. Él sabe cómo localizarme. Amelia dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja donde conservaba los papeles importantes de su padre. En los meses siguientes,
El padre Martínez llegó puntualmente una vez al mes para celebrar lo que él llamaba servicios conmemorativos por el coronel. El viejo sacerdote hablaba poco inglés y parecía preferir realizar sus rituales en latín, pero su presencia trajo consuelo a la comunidad del rancho y una sensación de protección espiritual que todos percibieron y nadie cuestionó. Pasaron las estaciones y la vida en el Santa Rita recuperó sus ritmos normales. Se compró y vendió ganado. Se arreglaron cercas, y los ciclos de nacimiento, crecimiento y cosecha continuaron como lo habían hecho durante generaciones. Pero a veces, cuando la luna se llenaba y el viento traía sonidos extraños desde las colinas, los peones recordaban a Jack Stone y el conocimiento que les había compartido sobre la oscuridad que habita en los bordes de la vida civilizada. Tom Bradley, en particular, se descubrió cambiado por lo que había presenciado. Empezó a leer todo lo que encontraba sobre folclore y tradiciones sobrenaturales, reuniendo historias contadas por ancianos que juraban recordar una época en la que tales cosas eran más comunes. Nunca admitió abiertamente creer en hombres lobo ni en otros monstruos, pero se aseguró de llevar siempre una moneda de plata en el bolsillo y aprendió a reconocer las señales que Heinrich había enseñado a Jack a vigilar. 3 años después, cuando una serie de ataques brutales contra animales comenzó a azotar los asentamientos cercanos a Helena, fue Tom Bradley quien sugirió que el sheriff Hayes quizá conociera a alguien capaz de ocuparse del problema. El sheriff envió un telegrama a una dirección en Colorado. Y 2 semanas después, un hombre que coincidía con la descripción de Jack Stone llegó a Helena con un rifle y una expresión sombríamente decidida. Los ataques cesaron en menos de un mes. 5 años más tarde, cuando un campamento minero en las Decoutes informó de que los trabajadores del turno de noche estaban desapareciendo en circunstancias que desafiaban toda explicación racional, fue Tom Bradley quien cabalgó en persona hasta Billings para hablar con el padre Martínez. El viejo sacerdote asintió como quien ya sabía la respuesta y envió su propio mensaje a través de canales que existían fuera de las redes oficiales de la ley. Una vez más, Jack Stone apareció allí donde hacía falta. Una vez más, la oscuridad fue empujada de vuelta a los lugares donde pertenecía. Y así siguió siendo, año tras año, a través de la vasta extensión de la frontera americana. En salones, tiendas generales, fogatas y mesas de comedor, la gente compartía historias susurradas sobre un hombre que viajaba solo y cargaba armas bendecidas por sacerdotes. Hablaban de alguien capaz de resolver problemas que los sheriffs y los marshals no podían manejar. De alguien que entendía los viejos caminos y los viejos peligros que la mayoría prefería olvidar. Algunos aseguraban que era un antiguo soldado condenado a vagar por algún pecado sin nombre. Otros insistían en que era un ángel de la muerte enviado por Dios para combatir a los demonios que caminan entre los hombres. Y unos pocos creían que él mismo era algo sobrenatural, ni del todo humano ni del todo monstruo, una criatura suspendida entre la luz y la oscuridad. La verdad era más simple y más compleja que cualquiera de aquellas leyendas. Jack Stone era un hombre que había visto demasiado de la realidad del mal como para volver a vivir una vida normal, pero que conservaba humanidad suficiente para seguir luchando por quienes no podían luchar por sí mismos. No era ni santo ni pecador. Era algo más valioso. Un guardián. Un hombre que velaba en los espacios donde terminaba la civilización y empezaba el caos. En los pueblos pequeños y en los ranchos aislados de la frontera, la gente aprendió a reconocer ciertas señales. Ganado muerto de formas que no tenían sentido. Viajeros que desaparecían sin dejar rastros que un hombre normal pudiera seguir. Y sonidos nocturnos que no pertenecían a ninguna criatura de este mundo. Cuando aparecían esas señales, la noticia acababa llegando, de una forma u otra, a los oídos adecuados. Y tarde o temprano, un forastero de ojos pálidos y manos cuidadosas, portador de un conocimiento que nadie quería comprender del todo, llegaba cabalgando. El forastero hacía su trabajo con eficiencia silenciosa. No pedía pago alguno, salvo comida para su caballo y un lugar donde limpiar sus armas. Respondía a las preguntas con una honestidad medida, pero no ofrecía nada más de lo estrictamente necesario. Y cuando el problema quedaba resuelto, desaparecía otra vez en la inmensidad salvaje, dejando atrás solo la paz de saber que la oscuridad había sido rechazada una noche más. Así fue como la frontera se ganó de verdad. No solo por granjeros, mineros y constructores de ferrocarril,
sino por aquellos que estuvieron dispuestos a enfrentar las cosas que cazaban en los espacios entre lo conocido y lo temido. Fue ganada por hombres como Jack Stone, que llevaban luz a lugares oscuros y pagaban el precio con soledad, cicatrices y recuerdos que jamás podían compartir con quienes vivían seguros gracias a su sacrificio. La luna sigue alzándose llena sobre las llanuras de Montana, derramando luz plateada sobre interminables pastizales donde el ganado pace y las familias duermen tranquilamente en sus camas. Y en algún lugar bajo ese resplandor plateado, un jinete solitario continúa su patrulla eterna, atento a cualquier señal de peligro y listo para responder cuando la gente buena necesita a alguien dispuesto a ponerse entre ellos y los monstruos que querrían devorarlos. El mal es real y es personal, pero también lo es el valor de enfrentarlo. Y mientras existan quienes estén dispuestos a pagar el precio, la luz seguirá empujando a la oscuridad hacia atrás. Una batalla a la vez, un monstruo a la vez, un alma salvada a la vez. La guardia continúa.